Muy buenas tardes y sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Casa de América, con una especial mención a mi colega y amiga Adriana Bolaños Argueta. Hay otra Adriana aquí también, embajadora de Costa Rica en España. A todo su equipo, muchas gracias por ofrecernos una vez más lo mejor de Costa Rica en Casa de América. Para nosotros es una gran satisfacción acoger esta noche a los participantes en esta jornada literaria sobre escritura y particularmente de la escritura costarricense, como son Carlos Francisco Echeverría, Eugenia Arguedas, Andrea Aguilar Calderón, José Chacón, Silvia Campos, Catalina Murillo, y que serán moderados por Eugenia Arguedas. Letras de Costa Rica es un evento anual, realizado en Madrid desde el año 22 y organizado por la Embajada de Costa Rica en España en colaboración con un grupo de escritores y expertos en cultura costarricense que tiene como objetivo la divulgación de la literatura y de la cultura de Costa Rica en España. Es un placer acogerlos de nuevo en esta casa. El programa aspira a promover y compartir obras de creación, así como fomentar las relaciones y redes de cooperación a partir del encuentro entre escritores, editores, promotores y demás actores de la industria literaria en España. Antes de dar la palabra a nuestros invitados, conviene recordar que la Casa de América ha realizado siempre numerosas actividades relacionadas con la cultura de Costa Rica y confía seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Esta casa es un instituto de diplomacia pública que se inauguró hace 32 años ya y cuyo objetivo precisamente es estrechar los lazos entre España y América, entre Europa y América, en todos los ámbitos, político, económico, social y desde luego cultural. Bienvenidos una vez más a los diálogos que nos conducirán por los temas y los caminos de la novela como espacio de exploración, misterio, muerte y mística, o las búsquedas de lo propio en la narrativa de los escritores aquí presentes. No les digo más, les dejo con el suspense y le dejo la palabra sobre todo a Adriana Bolaños. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Señor León de la Torre, director de Casa América, querido amigo, muchísimas gracias por tenernos aquí esta tarde. Al embajador de Honduras que nos acompaña acá y a la embajadora de Costa Rica en Chile, quien también tenemos el honor de contar con su presencia hoy. A todos los presentes, amigos, amigas, es realmente un gusto tenerlos aquí esta noche. En nombre de la Embajada de Costa Rica en España, me complace darles la más cordial bienvenida a la edición 2024 del evento Letras de Costa Rica. Agradezco realmente a Casa América por acogernos en este maravilloso espacio, porque inmejorable es. Lugar de encuentro esta tarde para la cultura y la literatura costarricense. Así como agradezco también realmente a todo el público su presencia. Eso manifiesta el interés que existe por la cultura costarricense. Por tercer año consecutivo, como decía el director de la Torre, tenemos la oportunidad de realizar este evento en Madrid. Letras de Costa Rica es una actividad que nos permite dar a conocer la calidad de nuestros escritores y de sus obras literarias. Por ello, agradezco especialmente a todos los amigos y amigas que están en esta primera fila del público, que son los autores que nos acompañan este año, de quienes estoy segura aprenderemos sobre su obra y los procesos creativos que los han llevado a ella. Escucharemos a 6 reconocidos escritores costarricenses, de poesía, de novela, ensayo, investigación, que nos adentrarán en esos diferentes géneros literarios a propósito de sus propias obras, algunas de ellas publicadas por conocidas editoriales españolas. Ser escritor o escritora requiere innegable tesón, laboriosidad, estudio, información y muchísimas horas de dedicación. Publicar un libro o dar a conocer una obra es fruto de un notable esfuerzo personal y muchas veces también familiar, que requiere dedicación a un oficio que se presume solitario normalmente, pero que siempre está acompañado de historias, personajes y sentimientos para ser divulgados. Estos autores entonces esta tarde nos invitarán a través de sus creaciones literarias a, como dice una famosa canción, vivir otras vidas
y probarnos otros nombres. Hoy, en nombre de nuestro querido país de Costa Rica, celebro esta reunión de talento, esperando que todos y todas disfrutemos mucho esta velada. Muchísimas gracias de verdad por estar acá. Y damos paso a la primera mesa, que sería el señor Carlos Echeverría y la señora Eugenia Arguedas, ¿verdad? Son ustedes dos. No me traje el papel de la primera de la agenda, pero bueno, entonces son Eugenia y Carlos. Gracias. Aquí, este ladito mejor. Buenas tardes. Un privilegio realmente hacer este diálogo con Carlos Francisco Echeverría a propósito de su publicación muy reciente, Arte costarricense del siglo XX. Pero bueno, no es la primera publicación de Carlos Francisco relacionada con el arte. Tiene más de medio siglo de estar siendo testigo y escribiendo sobre el desarrollo del arte costarricense. Varias publicaciones, pero no solo en ese sentido de publicar. Carlos Francisco, al principio de su carrera, desde otro sector, desde el sector corporativo, ya ayudaba y apoyaba el arte costarricense y a varios artistas. Y mi pregunta para empezar con el diálogo: ¿cómo surge la idea después de estos años de escribir y reescribir algunos de los ensayos que ya habías publicado? Muchas gracias, Eugenia. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a la Casa de América por recibirnos, embajadora, por su presentación. Y a las personas que han colaborado para organizar esta actividad que nos permite pues, dar a conocer un poco y sobre todo conversar y comentar sobre el trabajo intelectual que hacemos. A ver, este libro, que es del que vamos a hablar, se llama Arte costarricense del siglo XX, y aquí lo tengo abrazado porque acabo de verlo por primera vez. No lo había visto, vine a verlo aquí. El libro se publicó en Costa Rica, es un esfuerzo conjunto además, lo cual es una cosa interesante, entre una editorial privada y una editorial del Estado, la editorial Abyad, y la editorial de la Universidad Estatal de Distancia. Fue impreso la semana pasada. Y José Chacón, que es, además de escritor, es el comandante en jefe de la editorial Abyad, me trajo ahora algunos ejemplares, así que hasta ahora lo estoy viendo. Este libro es en realidad producto de una larga gestación, ¿verdad? Sí, 50 años, más o menos. En realidad hay una primera edición del libro que se publicó como Historia Crítica del Arte Costarricense en 1987. Ninguno de ustedes había nacido, creo yo. Y bueno, luego, incluso ese libro ya recogía algunos ensayos publicados en 1977. Ahí sí que no había nacido ninguno de ustedes, estoy seguro. Claro, ensayos que luego he reelaborado y reescrito, pero de los que, como dice en la introducción, no me desdigo. O sea, básicamente, aún 50 años después, con todo lo que puedo haber aprendido y olvidado en esos años, sigo pensando igual sobre esos movimientos artísticos o sobre esos artistas. Entonces sí, ha tenido una gestación muy larga. Lo que pasa es que, claro, yo me pasé muchos años trabajando en el sector público, en el sector privado, y escribía crítica de arte, como no puede ser de otra manera en Costa Rica, en ratos libres, ¿verdad? Hace algunos años ya me jubilé, me vine a vivir a España y dispongo de todo mi tiempo para investigar y escribir. Y entonces, paradójicamente, ha sido aquí en España, en Valencia, donde vivo, en donde he podido dedicarle el tiempo necesario a revisar aquellos ensayos que había escrito y aquella versión del libro originalmente publicada por la UNED. Al revisarla me di cuenta de que, claro, o sea, Heráclito decía, nadie se baña dos veces en el mismo río, ¿verdad? Porque ya ni el río ni uno es el mismo. Sí. Claro que cambiaban muchos puntos de vista, y además me di cuenta de que tenía una serie de vacíos, porque era una colección de ensayos, no era una historia como tal estructurada. Entonces decidí, y tuve el tiempo y la dedicación suficiente para reescribir los ensayos,
rellenar esos vacíos, y el producto es esto, ¿verdad? Es esto que lo que procura es dar una visión panorámica del desarrollo del arte costarricense, en realidad desde fines del siglo XIX hasta, bueno, hasta fines del siglo XX. Carlos Francisco, en la introducción decís que realmente no es una historia del arte como tal, sino una historia crítica o una crítica de arte, y eso lo hace más interesante todavía. Sí, la crítica es el ejercicio del criterio, ¿verdad? Y por lo tanto es algo que tiene un componente de subjetividad, ¿verdad? Una historia del arte académica, pues tiene que tomar nota de tales y cuales artistas, decir cuáles fueron los premios que se ganaron, las exposiciones que hicieron, tiene que dar cuenta de cuáles fueron los más famosos, etc. Una historia crítica es diferente, el término yo lo saqué de realmente mi maestra en esta materia, una crítica de arte argentina que vivió mucho tiempo en Colombia y en Venezuela, Marta Traba. El concepto de historia crítica viene de un libro de ella, y lo que procura transmitir es que hay un componente de subjetividad. No una subjetividad caprichosa, de hecho hay artistas costarricenses a quienes yo quiero mucho, que son amigos personales y con quienes tengo una relación de afecto, que prácticamente no aparece en el libro, ¿verdad? Así que no es ese tipo de subjetividad caprichosa o emocional, pero sí una subjetividad de apreciación. Por eso es que en la introducción yo menciono este concepto acuñado por Gastón Bachelard de transsubjetividad, es decir, subjetividad compartida. Uno apuesta un poco como crítico a expresarse, a escribir y a esperar que aquellas ideas que uno tiene, que esa lectura que uno hace de la obra de arte, encuentre resonancia en el lector. Y a eso se la juega, ¿verdad? Puede ser que ocurra, puede ser que no. Y ese es entonces el sentido de una historia crítica. Sí, mencionabas también que fue una tarea ingrata, de alguna manera, que, ¿verdad? A veces quitar ciertos mitos o incluir artistas que el medio no reconoce, por ejemplo. Sí, yo no sé de dónde saqué eso, si a los críticos de arte nos quiere todo el mundo. Todo lo contrario, ¿verdad? O sea, hacer crítica de arte siempre es quedar mal con un montón de gente y además, a ver, en algo, crítica de cualquier cosa, literaria también. Los críticos, los críticos musicales no son la gente favorita de los gremios artísticos ni nada de eso, ¿verdad? Todo lo contrario. Es ingrata en ese sentido, un poco por lo que decía antes, ¿verdad? De que yo sé que hay artistas que se van a resentir conmigo cuando vean este libro, gente amiga mía, ¿verdad? Habrá otros que se sorprendan, incluso de aparecer en el libro. Por eso. Pero entonces es en ese sentido que es ingrato, ¿verdad? La creación, la escritura como tal en sí misma es muy placentera, por supuesto, para cualquier escritor. El escribir es una cosa muy placentera, pero por las características particulares y las repercusiones que tiene el trabajo crítico en el medio, en este caso artístico, pues sí, hay momentos en que es difícil. Don Guido Sáenz, que es sobre todo un promotor de la cultura costarricense y que hace presentación en el libro, dice que tu publicación es una obra de magna importancia para el desarrollo de las artes plásticas de nuestro país. Sí, yo tengo que confesar que además Guido fue un gran amigo mío y fue un mentor también, ¿verdad? Entonces, la opinión de él no es enteramente objetiva, ¿verdad? pero es muy valiosa por ser quien fue, ¿verdad? Posiblemente la persona más importante en el desarrollo cultural de Costa Rica en la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad? En muchos ámbitos, ¿no? Especialmente en el ámbito de la música, pero también en el del teatro, la literatura y las artes plásticas, porque incluso en sus últimos años se dedicó a pintar. Por cierto, creo que ni siquiera menciono a Guido Sáenz como pintor, ¿verdad? En la obra. Ese es uno de los que se hubiera resentido, ¿verdad? Si tuviera a su alcance esta edición, a pesar de que escribió una introducción. La introducción la escribió Guido para la edición de 1987 y yo quise conservarla en esta por razones obvias.
el respaldo de Guido Sáenz es muy importante porque no solamente fue una personalidad cultural, fue un ministro de cultura muy distinguido, fue pintor, sino que además él vivió muy intensamente la experiencia de la generación más gloriosa de pintores de Costa Rica, la generación de la que formó parte su madre, Luisa González de Sáenz, a la que sí le dedicó un capítulo, por supuesto. Entonces, claro, es por eso que es tan valiosa el respaldo, pues el aval de Guido Sáenz. Sí, porque menciona sobre todo el rigor, ¿verdad? Y cómo te metiste, digamos, en el conocimiento de cada uno de los pintores, que me imagino que no los conociste a todos, pero No. que captaste exactamente el interior de cada pintor. Bueno, ese rigor es el que algunos agradecen, otros no, ¿verdad? Sí, tuve el privilegio, y esto es interesante, de conocer a figuras importantes del arte costarricense del siglo XX, y no todo el mundo tuvo esa oportunidad, pues, por un tema cronológico, ¿verdad? Por ejemplo, Paco Amiguetti fue muy amigo mío también, ¿verdad? Fuimos muy amigos. Él me decía su joven amigo, porque hay una diferencia importante de edad, pero yo visitaba a don Paco varias veces por semana durante años. Anduve con Francisco Zúñiga viendo sus esculturas, viajando para ver esculturas de Zúñiga en México. Digamos, dentro de esas grandes figuras, por supuesto también doña Luisa, la mamá de Guido. Incluso a don Kiko Quirós, perdón, lo conocí. Así que sí, todavía pude pescar la colita, digamos, de esa generación de artistas costarricenses muy importantes, y luego, por supuesto, ya los artistas de generaciones posteriores también los he conocido de cerca. Y sí, a la hora de pues, leer, interpretar y sobre todo tratar de transmitir qué es lo que representan sus obras para el público lector, he tratado de ser pues tan riguroso como me lo puedo permitir. Sí. Mencionabas ahora ese término de transsubjetividad. Me gustaría como que ampliaras un poquito, porque, ¿verdad? Subjetividad, objetividad, a veces no encuentra uno ese equilibrio. Bueno, yo creo que la forma más sencilla tal vez de plantearlo es diciendo que es subjetividad compartida, es decir, hay cosas que tenemos en común las distintas personas y con las cuales entonces vibramos, y por eso es que a algunas personas les gustan más unos artistas o unos músicos o unos escritores que otros, ¿verdad? Porque hay componentes, yo no sé, en matemática, en geometría, hay el tema de intersección, ¿verdad? De círculos que se intersecan. Bueno, ese espacio de intersección es el que uno busca en la transsubjetividad. Hay una cosa que a mí me gustaría, que no quisiera desaprovechar para mencionar, especialmente en este lugar y ante esta audiencia, y que pone un poquito a prueba la transsubjetividad que pueda tener el arte costarricense para personas que no son costarricenses. Porque yo menciono ahí, y creo que lo mencionaste en tu video que hiciste sobre el libro, el hecho de que Costa Rica es un país cuyos artistas han creado mucho de puertas adentro. Es decir, han pintado, han esculpido, han dibujado, han hecho grabados para el público costarricense. A diferencia de lo que ocurre en gran parte de América Latina. En gran parte de América Latina, el principal interés de los artistas plásticos ha sido integrarse en el mercado internacional, ¿verdad? Poder exponer en México, poder exponer en Nueva York, poder exponer en Europa. Y es muy normal, y lo han hecho, y han hecho cosas maravillosas con eso. El artista costarricense, o muy pocos artistas costarricenses tuvieron esa aspiración siquiera. Ellos han trabajado para el propio país, para los costarricenses. Y eso, paradójicamente, hace que el arte costarricense sea especialmente interesante desde una perspectiva externa, ¿verdad? Porque, a ver, un artista, no sé, argentino, mexicano, panameño, que haga sus obras procurando amoldarse, digamos, a las tendencias y a las corrientes de Europa, de los Estados Unidos, para poder entrar en esos mercados, puede ser muy bueno, y algunos han sido verdaderamente revolucionarios en esos mercados. No sé, qué sé yo, Wilfredo Lam, Frida Kahlo, es decir, sobran los ejemplos. Pero es muy interesante también el caso de los artistas que han creado precisamente la originalidad del arte costarricense reside en alguna medida en eso,
¿verdad? Que es un arte, alguien podría decir voluntariamente provinciano. Pero eso, en tiempos de globalización, cuando todo se parece tanto, incluso el arte, Sí, es muy así interesante el hecho de que hay una pequeña isla cultural en Centroamérica en donde se ha creado para un pequeño universo. Entonces, desde un punto de vista, si se quiere, antropológico, eso me parece que tiene mucho interés. sí. Incluso mencionabas que Amiguetti, por ejemplo, fue descubierto tardíamente por los coleccionistas japoneses y alemanes y que probablemente vieron eso, en ese descubrimiento, eso que estás mencionando Así es. precisamente ahora. A los alemanes les llamó la atención mucho la raíz expresionista que tiene el grabado de Amiguetti, que viene directamente del expresionismo alemán, gracias a una exposición de expresionistas alemanes, de grabados de expresionistas alemanes que se hizo en Costa Rica en 1932, si no me equivoco. Y a los japoneses les interesó eso mismo. O sea, Japón ha sido un país introvertido, siempre. Es más, lo fue de manera casi oficial hasta la era Meiji, ¿verdad? Hasta fines del 19. Entonces, esa creación artística para su propia gente, para su propio pueblo, ¿verdad? En un lenguaje que su propio pueblo entendiera y en una técnica, como es el caso de la silografía, que también se ha cultivado tanto en Japón, les llamó muchísimo la atención. En Japón apreciaban muchísimo los grabados de don Paco Amiguetti, de las exposiciones más interesantes que se hicieron de su obra, se hicieron en Japón. Carlos, tal vez para terminar nuestro segmento, me gustaría preguntarte si el tiempo que fuiste ministro de Cultura, Juventud y Deportes en Costa Rica, hay una clara influencia de la experiencia que tuviste en el campo en tu libro. Pues yo espero que no, en realidad. Sí, porque ver el arte desde la perspectiva del poder político nunca es lo más aconsejable, ¿verdad? Además, este libro en su primera versión fue publicado el primer año que yo, o sea, fue escrito antes de ser ministro yo. Sí. Yo fui ministro del 86 al 90, el libro se publicó en el 87 originalmente, pero había sido escrito antes. Entonces, la verdad es que esos años yo me mantuve muy no al margen, evidentemente. Yo en ese momento presidía la Junta Directiva del Museo de Arte y, en fin, tenía responsabilidades que espero haber cumplido, pero no involucrándome yo como crítico o de una manera más personal. Ya después, cuando dejé el ministerio, incluso pasaron varios años en los que mantuve esa distancia y luego, no es sino ahora, ya jubilado, que he retomado contacto con el arte del país y con este proyecto en particular. Que todos los costarricenses te agradecemos, porque realmente lo han mencionado varios autores también, que vino a llenar un gran vacío que había en este sector. Muchas gracias. Muchísimas gracias y te deseamos muchos éxitos en la presentación de tu libro en Costa Rica. Gracias, muchas gracias. Gracias. Yo voy a seguir un método un poquito distinto del de Eugenia, porque quisiera antes hacerles como una breve presentación de lo que son estas dos novelas. Una asesina en el espejo y El caligrafista, que son los libros de los que vamos a hablar, de Andrea Aguilar Calderón y de José Chacón. Son dos novelas de crímenes, ¿verdad? Hay que tener eso presente en primer lugar. Uno podría decir novela policial, novela negra, dice alguna gente. En fin, son distintas maneras de designar a estas novelas que giran en torno a uno o a varios crímenes, en estos casos a varios, por no decir muchos crímenes de sangre, mucha sangre, y que hacen que uno como lector esté, por supuesto, preguntándose hasta el final quién es el asesino o la asesina o los asesinos, ¿verdad? Entonces, esa es la naturaleza de estas dos novelas. Ahora bien, existe mucha literatura de ese tipo, ¿verdad? Que tiene un crimen como eje o que tiene crímenes como ejes de la narración, pero tienen características muy diferentes.
Y estos libros, hay una cosa que es muy interesante, y es que estos libros fueron escritos por dos personas muy distintas, una escritora de literatura de viajes, incluso premiada, ha escrito literatura infantil, ha escrito literatura de distintos géneros, un teólogo, periodista, pastor, novelista y empresario editorial. Fueron escritas con un océano de por medio, porque si yo no me equivoco y me corrigen, esta fue escrita fundamentalmente en España o en todo caso de este lado del océano. No, esta fue escrita en Costa Rica hace como unos 14 años más o menos y luego la volví a revisar en Beirut, Líbano. Bueno, y esta otra sí, esta fue escrita en Costa Rica, pero las dos, ninguna de ellas tiene nada que ver con Costa Rica. Son novelas que ocurren en escenarios que no sabemos dónde son. Por ahí se asoma algo de Costa Rica, el nombre de un pueblo, de una calle, de un personaje, pero básicamente no tienen nada que ver con eso, con el país. Tienen, sin embargo, a pesar de ser de tantas diferencias, tienen una cosa en común que a mí me llamó muchísimo la atención. Y es que en ambas juega un papel muy importante lo religioso, la religión. Y eso no es común en las novelas de misterio, de crimen, de lo que ustedes quieran. Yo soy un lector aficionado de ese tipo de literatura, detectivesca, de novela negra y tal, y créanme que no es común, no es frecuente que el factor religioso sea algo fundamental en esas novelas. En estas sí lo es, de una manera muy fuerte. En ambas, la experiencia religiosa de los distintos personajes es en verdad el paisaje en el que se mueve y en una gran medida el motor de la acción. Entonces, a mí eso me parece muy interesante. Y eso tiene a su vez ciertas derivaciones, de nuevo, en ambas novelas. Porque del tema religioso se deriva el tema de la locura, el tema del sexo, muy importante también, y por supuesto el crimen, el asesinato, la muerte, ¿no? Entonces yo quería, para un poco empezar la conversación, yo quería preguntarles a los dos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué los llevó a escribir novelas, ambas magníficas, las he disfrutado mucho, teniendo la experiencia religiosa de sus personajes en la base y en relación con esas cosas tan terribles como puede ser la locura y la muerte, o el crimen? Yo, primero. Bueno, primero, muchas gracias por venir. En realidad mi novela sí está catalogada como novela negra, pero lo curioso es que para mí, al momento de escribirla, yo no la visualicé como una novela negra. Claramente hay pues mucha gente muerta, entonces pues por eso está catalogada por ese lado, hay un asesino en serie. Sin embargo, en mi caso particular, yo lo que quería era tomar la novela negra como base para explicar la teoría literaria, porque me parece que nosotros al momento de leer creemos que se trata de la obra y el autor, pero se olvida generalmente también el papel que juega el lector al momento de leer, que es súper importante. Si digamos, esta novela yo la escribí hace 14 años, por diversas razones salió publicada hasta ahora, mucho mea culpa, mucha indisciplina por mi parte, muchísima distracción, y en realidad nunca me proponía terminarla hasta que vino la pandemia y topé con cerca. Entonces, si yo no hubiera publicado esa novela y no hay una persona que lo lee, la literatura no sucede, sigue siendo simplemente un papel. Entonces creo que en nuestro mundo editorial en general se le da mucho énfasis al autor y a la obra, pero se olvida el papel del lector. Lo que yo quería rescatar con la novela, y para eso utilicé novela negra, era justamente el papel del lector al momento de que se produzca la literatura, porque es como una trinidad. Está el escritor, el autor y la obra. Entonces, tal vez ligándolo un poco con la religión, pues yo que vengo de un contexto católico, pues está la Trinidad, ¿verdad? También a lo mismo, y sin contar que, bueno, yo fui a una escuela católica, que no fue necesariamente la mejor idea ahora que lo pienso en retrospectiva, pero sí me sirvió mucho como para analizar también cómo existe en nuestro imaginario religioso un Dios que lo crea todo, y que imagina, y que según nosotros nos creó a su imagen y semejanza. Al momento de leer un libro, nosotros también creamos un mundo en nuestra mente a nuestra imagen y semejanza. Y, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy, muy básico. Cuando yo era mucho más joven,
leí por primera vez Harry Potter. Y Harry Potter yo me lo imaginaba el bosque prohibido, un bosque tropical, lluvioso, porque esa es la idea que yo tengo de bosque. Y claro, después salen las películas y veo yo un bosque inglés, súper cuadrado, café, muy, y yo, ¿dónde está el tucán, el oso perezoso? Porque yo había imaginado el bosque a mi imagen y semejanza. Y creo que al momento de nosotros de leer siempre estamos imaginando todo en nuestras mentes, según nuestro entorno y según nuestra historia personal. Y eso es lo que yo quería rescatar en esa novela. Y creo que todos los dioses son creados así. Los dioses griegos son creados así, los católicos son así, los hindúes son así, son de acuerdo a nuestro entorno. Entonces, por eso, ligándolo, estuvo ahí la religión metida. No es que yo necesariamente fuese la persona más religiosa, porque mi mamá sabe que no es así. Pero eso era lo que yo tenía tratada de dar a entender, que nosotros al momento de imaginar también creamos al momento de leer. Bueno, déjame decirte que para el lector de tu novela es bastante claro que no sos la persona más religiosa, No. porque precisamente la impresión que le queda a uno de lo que fue la experiencia religiosa para el personaje central de la novela fue una experiencia espantosa, ¿verdad? Una experiencia realmente dura y realmente deformante. Una experiencia vinculada a los sufrimientos más terribles y a una gran crueldad. En el caso de la novela de José, podría usar palabras similares, aunque el contexto es muy diferente. Es una novela con matices de carácter histórico, con una gran erudición, con muchísima información de carácter histórico, pero también está presente digamos, no está presente, es la base del paisaje de la novela, está estrechamente relacionada con el tema religioso, y quisiera preguntarle a él, además, claro, como un teólogo, ¿verdad? Como un experto profesionalmente en el tema, ¿qué fue lo que lo llevó a escribir de esa manera? Gracias, y gracias a todos ustedes y todas por estar acá acompañándonos. Es una alegría ver esta sala llena, realmente, de tanta gente que incluso he visto ya un par de años antes seguidos en este evento. Para intentar responder, no lo escribí porque soy teólogo, no escribí pensando en eso, sino hay una experiencia previa en mi vida que creo que me convierte en una persona preocupada por los crímenes perpetrados con motivaciones religiosas. Es decir, hay muchos estudios de la criminología, hay muchos estudios de cómo surge un asesino en serie, pero hay muy pocos estudios que exploran por cómo la religión realmente puede causar y puede formar pensamientos muy violentos, sumamente violentos. Y yo, para responder y no extenderme demasiado, voy a contar esta anécdota pequeña, y tengo una pequeña presentación que voy a mostrarles para contarles un poco cómo surge esta novela. Cuando yo tenía unos 7 años, mis papás se fueron a vivir a Córdoba, aquí al sur, y ahí permanecí durante 11 años, es decir, hay una buena parte de mi vida que transcurrió aquí en España. Y mi papá iba a una iglesia protestante, y ahí había una muchacha que tenía un novio que quemó la iglesia, es decir, incendió la iglesia, porque ella lo había dejado, y él odió la iglesia. Y yo con 7, 8 años dije, ¿y por qué? ¿Por qué quemar la iglesia? Y eso se me quedó en la mente, ¿verdad? Él quería, evidentemente, matarla a ella, y así lo intentó, efectivamente, y él está descontando años en la cárcel. Pero eso me marcó muchísimo, muy previo a estudiar teología y muy previo a hacerme las preguntas. De tal manera que en mi primera novela, que es Mysterium Salutis, también exploro algo muy parecido, y ahora en El Caligrafista también. Yo quiero mostrarles algunas cosas. Primero, esto, yo sé que es unos garabatos, no es mi letra. ¿Alguien puede leer esto rápidamente? Yo sé que hay por lo menos una persona que sí. Sí. Abajo dice Thanatos. A ver, inténtenlo. Ajá. Ortodoxia. ¿Y abajo qué podrá decir? Thanatos. Thanatos. Porque siempre he hecho esto varias veces, y la segunda palabra la leen más rápido.
la reconocen muy bien. ¿Por qué? Esto es una inscripción que aparece en escritorios de seminarios. Ortodoxia o muerte. Es decir, que quien desvirtúe las ideas que nos han enseñado merece la muerte o merecemos morir defendiéndola. Eso le llamamos fanatismo, ¿cierto o no? El fanatismo. Esto me llamó muchísimo la atención porque el eje de todo lo que he escrito, por lo menos en estas dos novelas, tiene que ver con esto. Hace muchos años, ojo que esas noticias, ¿de cuándo? De hace 13 años. Yo guardo noticias, guardo noticias, guardo recortes y todo. Y esta me llamó mucho la atención, un Corán escrito con sangre, es decir, con una tinta elaborada con sangre de Saddam Hussein. No era ficción, era real. Y yo guardé eso, dije, algún día voy a utilizar esto para algo. Y ahí lo guardé, regresaba a ella, a esa noticia, exploraba, etc. Y hasta hace poco tiempo como que hizo clic. Entonces conocí, leyendo, investigando, a esta mujer, se llama Miriam Blanco, que es de la Universidad Complutense de Madrid. Les voy a poner este video que tiene audio porque quiero que la escuchen, ¿de acuerdo? Mi nombre es Miriam Blanco Cesteros, soy profesora e investigadora en la Universidad Complutense de Madrid, donde trabajo sobre papirología, magia y rituales en el mundo antiguo y su vinculación con la escritura. Hará como 2 años y medio se puso en contacto conmigo una persona que se presentó como un escritor que deseaba desarrollar una novela y tenía una pregunta inquietante rondándole por la cabeza. ¿Es posible escribir con sangre? Esta persona era José Chacón y a partir de este momento comienza un carteo por email en el que él me iba transmitiendo las preguntas y las dudas que le iban surgiendo en el desarrollo de su novela y que tiene como resultado un fascinante libro, El caligrafista, que os animo a descubrir de la mano de su autor durante la presentación del mismo. Me queda solamente agradecer a José la posibilidad de haber podido participar en todo el proceso de desarrollo de esta maravillosa novela y el haberme cedido todos estos pequeños espacios con la generosidad que le caracteriza y haberme dado la posibilidad de participar desde Madrid. Bien. Miriam está aquí con nosotros y ella está haciendo un estudio. Allá afuera pueden encontrar también parte de lo que está haciendo sobre tintas antiguas y tintas rituales. Yo le preguntaba, ¿se puede realmente crear tinta con sangre? Y créanme que durante mucho tiempo mi estudio en la casa, mi esposa entraba y le daba mucho miedo lo que podía encontrarse ahí, porque estaba experimentando mucho, parecía una clínica, parecía una cosa muy rara, no dejaban entrar a nuestros hijos ahí, con solo decirles eso. Pero de Miriam aprendí muchísimo. También aquí tenemos algunas fotografías del trabajo de Miriam con las tintas. También me impactó muchísimo y la novela se desarrolla casi toda en el Palacio de los Papas de Aviñón. Ahí surge un discurso enorme sobre esto que está sucediendo y ahí están las claves de no solo del Corán de sangre, sino de una serie de asesinatos que están ocurriendo paralelamente en Irán. Para eso tenemos que explorar una pareja que vivió en el año 1300, entre 1300 y 1307, que es el lapso de tiempo que utilizo de la historia, que es Dulcino y Margarita de Trento. Ellos son declarados herejes. Ojo, que estoy hablando del año 1307, que tiene que ver con Saddam Hussein y que tiene que ver con una serie de asesinatos en Irán en el año 2001, que es lo que necesitamos resolver en la novela. Todo esto se conjuga y para eso también consulté a Marina Benedetti, que no tiene nada que ver con Mario Benedetti, que ella es la mayor experta de Dulcino y Margarita de la Universidad de Milán. Y luego tenemos realmente aquí los asesinatos históricos de... ¿Cuántas mujeres aparecen ahí? ¿Pueden contarlas? Ya estoy terminando esta parte. Yo descubrí una más, y esta es la característica de esta novela. Las noticias daban cuenta de 16, y yo, analizando, descubrí que el patrón del homicida coincidía con la forma en que había muerto otra mujer, una número 17, y esta es mi propuesta. Para eso, esto ocurre en Mashhad, pero consulté al doctor Vicente Garrido. No sé si han escuchado hablar de Vicente Garrido, que es un psicólogo y criminólogo, criminalista de la Universidad de Valencia, con el que también tuve un carteo y muchas conversaciones para determinar si mi teoría podría tener algo de
de realidad. No les voy a decir cómo, pero encontré, voy a pasar rápidamente esto y además para hacer silencio, algunas fotografías de esta mujer, que es la que motiva la novela. Ella muere de la misma manera que el resto de estas mujeres. Estas mujeres murieron asfixiadas, pero parte de la muerte de ella aparece como suicida. Pero las fotografías indican todo lo contrario. Si vemos las marcas en el cuello, vemos una marca ascendente que demuestra efectivamente que ella no pudo haberse quitado la vida ahorcándose, sino que hay una fuerza que se ejerce desde atrás de forma horizontal prácticamente. Hay una fotografía más que voy a pasarla muy rápido porque después quien quiera conversar un poco más se la puedo mostrar. Bien, todo esto se conjuga en una novela de investigación académica un poco, es cierto, pero también de estos crímenes y de lo que sucede en el año 1307 con Margarita de Trento. La religión tiene un papel absolutamente protagónico en los crímenes de ese tiempo y en lo que está sucediendo en Irán en el año 2001. Bueno, como ustedes se pueden comprobar, estas no son novelas de fácil lectura, ni una ni otra, ¿verdad? Son novelas que son exigentes, demandantes para el lector, en ambos casos. En el caso de la de Andrea, verdaderamente uno está en vilo hasta el puro final, y yo diría que incluso después de haber terminado de leer la novela, queda pensando cómo es esta cosa, qué fue lo que pasó aquí, quién es quién, quién hizo qué hice yo, ¿verdad? Uno está a punto de ir y ponerse para que lo esposen, ¿no? O sea, pero eso, luego de pasar por muchas interrogantes y por muchas dudas. La de José, aunque es muy generosa en explicaciones, también es una novela enigmática, no solamente basada en enigmas, sino que en sí misma es enigmática. Y entonces esta es mi segunda pregunta, y creo que hasta aquí nos dará tiempo ya para ir terminando, para ambos, y es eso. ¿Por qué se escribe una novela difícil de leer? No voy a decir difícil, porque en realidad, a ver, es muy placentero leerlas y lo placentero no es difícil, pero sí enigmática, retadora, desafiante para el lector. Bueno, a mí me encanta cuando la gente llega y me escribe al final y me dice, me voló la cabeza. Me gusta recibir ese tipo de retroalimentación porque efectivamente cuando estaba escribiendo la novela me interesaba muchísimo el trabajo del final, que fuera ese tipo como de shock, de qué fue lo que pasó aquí, tal y cual, y que la gente se quede pues rumiando un rato en la casa qué fue lo que pasó. Creo que esa es la idea, pero creo que más que todo, por lo menos desde el momento, al momento de elaborar la novela, para mí fue muy importante, tal vez un poco de lo de mi generación, que se cuestionaba mucho la realidad. Opuesto al trabajo de lo que hace José, yo me documenté muy poco. O sea, cuando vine así con toda la tarea hecha, yo es como que no, yo me senté, imaginé un montón, sí, investigué mucho sobre arte surrealista, porque me interesaba que el arte surrealista, cada uno de los asesinatos fuese una recreación a escala natural de una pintura surrealista, pero en realidad, más allá de que a mí el arte surrealista me encante, es porque hay una razón por qué no puede ser realista. Entonces, al momento de hacer el final, yo quería cuestionar la realidad que vivimos, porque nosotros tenemos 5 sentidos que a mí me parece que son extremadamente limitados para entender el universo, y nos apropiamos de ellos y creemos que esa es la absoluta verdad, cuando en realidad hay muchísimas otras realidades que posiblemente no las estamos viendo, y es muy sobrecogedor pensar que lo que vemos puede ser no 100% la verdad, y que cada uno, según también el sitio en que nació y cómo creció, tiene sus propias verdades y sus propias realidades. Justamente cuando terminé esta novela en Líbano, que fue durante la pandemia, me acuerdo que cuando yo era niña me preparaba mucho para el fin del mundo, porque ya se acercaba el año 2000 y venía un eclipse de sol y yo leía el Apocalipsis y estaba muy preocupada por la salvación de mi alma. El resto de la gente que conocía
Y había muchas prácticas, había ir a misa, había que confesarse, tal y cual. Y viene la pandemia y se pone también todo el mundo en modalidad apocalíptica y está todo el mundo con el Corán a todo volumen. Y había que prepararse de esta manera para salvarse. De este lado del mundo la realidad es totalmente opuesta a la que yo creí que era. Entonces, al momento de trabajar el libro, yo lo que quería era cuestionar justamente esa realidad que nosotros tomamos por garantizada, que el surrealismo en su momento, hace ya más de 100 años, tuvo la valentía de cuestionársela en momentos muy convulsos de la historia y creo que se está repitiendo una vez más. Me acuerdo de una historiadora colombiana, Diana Uribe, soy súper fan de ella, y ella decía que a la humanidad le cuesta mucho entender que cambió el siglo y que más o menos por los años 20 nos vamos dando cuenta de que ya no es la misma historia que nos veníamos contando del siglo anterior. Y yo creo que estamos en ese momento de transición justamente ahora. No somos conscientes porque estamos viviendo la historia, pero probablemente dentro de muchas décadas va a ser muy claro que efectivamente estamos en un momento de cambio y creo que es el momento de cuestionarse la realidad. Entonces, por lo menos de mi parte, en este momento de mi vida, a mí el realismo, respeto muchísimo a la gente que lo trabaja, pero no me interesa. A mí me interesa cuestionarme si lo que vemos es verdad y si hay algo más y si hay otras perspectivas. Entonces, pues por eso salió como salió. Muy bien. Sí. Ok. De mi parte, yo no creo que la palabra que usted utilizó es enigmática. Yo creo que me enfrenté a un enigma que yo no sabía en qué iba a resultar hasta el puro final. Y el principal perdido era yo durante la escritura. Yo no sabía cómo iba a resultar y en el medio estoy discutiendo con Miriam si se puede esto. Ella me dice, bueno, eso es un recurso literario, puedes usarlo así, pero eso no es lo que yo creo. Igual con cada una de las personas que me acompañaron. Pero sí hay algo que me interesa mucho con todo esto y es el resultado de lo que nos enseñan desde pequeños y cómo eso impacta nuestra forma de ver a los demás y nuestra forma de creer y la violencia. Les pongo solo un ejemplo muy pequeño que tiene que ver con las dos novelas, sobre todo con esta, es decir, el trato de la religión con las mujeres. Siempre son las principales víctimas, siempre son las más agredidas, siempre son las más ninguneadas. ¿Y por qué la religión deriva normalmente en eso? Solo un ejemplo, si vemos en la historia que aparece en el Génesis de la creación de la mujer, aparecen dos palabras muy interesantes que sobre todo en Latinoamérica nos las enseñan a quienes hemos crecido en la iglesia de una manera muy interesante. Dice que el hombre, no es bueno que el hombre esté solo, así que vamos a hacerle una, ¿alguien sabe? ¿Una qué? Compañera. Ok, o hay otra versión, una ayuda idónea, una ayuda idónea. Imagínense lo que sucede a un niño que crece escuchando eso domingo a domingo. Vas a tener una ayudante. Una ayudante. La que llegue, tenés que buscarla como ayudante. Y va a ser tu ayudante. Una segunda de a bordo. La palabra que aparece, o la frase, las dos palabras que aparecen ahí en hebreo es eser kenegdo. Y realmente no transmiten la idea de un ayudante. Transmiten la idea, bueno, eser, hay otra dupla de palabras que es ebenezer o ebenecer, que es piedra de socorro o piedra de salvación. Y luego kenegdo, que es frente. Entonces, ella es una salvadora frente al hombre. Una salvadora no es una ayudante. Es algo mucho más que un ayudante. Ahora, las religiones nos han inculcado conceptos como este que vale la pena volver a discutir, que vale la pena reformular, volver a masticar, porque realmente tenemos culturas formadas de una manera muy machista por frases como esta. De eso también es que se preocupa la novela El caligrafista, y por eso digo yo que yo tampoco sabía cómo iba a terminar estos crímenes. Bueno, me parece que no tenemos tiempo para más. Yo les pido un aplauso para nuestros dos autores. Muchísimas gracias. No vemos las cosas como son, sino como somos. De acuerdo con lo que decía Andrea. En este segmento, si pusiéramos tu libro, Sí. Silvia, Búsqueda desde lo propio, en la novela de Catalina, Una mujer insignificante, nada más propio que la propia historia, y en el libro de poemas,
de Silvia, ¿por qué yo? Porque mi cuerpo, nada más propio que el cuerpo. Entonces, un libro de una gran profundidad. Me gustaría empezar un poco con Catalina, de su historia, de cuánto me dijiste una vez que hace 30 años básicamente empezó esta historia que querías escribir, y cómo muchos de lo que mencionó José, de prejuicios, de cómo me voy a atrever a decir esto, hizo que la novela saliera tiempo después, cuando ya te atreviste a realmente contar tu propia historia. Así empezamos, ¿no? A la piscina. A ver, bueno, pensaba, ya no me acuerdo exactamente cómo fue la frase que dijo Andrea, pensaba que a mí también tal vez me habría llevado en realidad 54 años escribir ese libro, digamos, sobre todo porque es tan atenido a mi realidad, ¿no? Entonces, con respecto a atreverse, más bien creo que te había confesado que a mí todo el mundo me dice que qué valiente por ese libro, y yo la verdad que no me había dado cuenta, o sea, que qué habré dicho. Después dije, ¿qué será? Porque me dicen que qué valiente. Y entonces creo que fue más bien inconsciente, creo que ha sido más bien como bastante inconsciencia. Yo me lancé a escribir una historia que no me pasó a mí en primera persona, pero que pasó, bueno, a mi mamá y muy pegado en el seno familiar, y entonces yo me lancé a escribir esa historia también pensando que si sucedió en mi familia es parte de lo que me sucedió a mí y se convierte en mi historia. Lo que también es verdad es que los protagonistas ya no están, o sea, mi madre murió hace 10 años, por decir, la persona más, que está más en primer plano. Entonces sí que es verdad que no son cosas que se escriben, o sea, no están en un periódico de chismes ni amarillismo. Y también creo que es bastante importante, de esto me he dado cuenta después, si yo pensara que estoy escribiendo algo malo, no lo habría escrito. Si yo pensara que estoy haciendo una humillación o delación o algo de los personajes. O sea, lo que yo me acabo de dar cuenta es que para mí mi madre es una heroína por esa historia que ella no vivió como tal, pero para mí sí. Entonces, claro, me di cuenta de eso hace poco. Sí, exacto, porque al principio que empieza tan bonito esa parte donde decís, pido perdón, no, ¿por qué pido perdón si es mi propia historia? Yo estaba escribiendo esa novela cuando salió un día una noticia que la verdad sí me movió un poco el piso, que creo que no me acuerdo en dónde, Dios mío, ¿dónde es lo de la letra escarlata? Que vinieron a reivindicar, ¿dónde? ¿Dónde sucede? ¿No? Sí. Porque decía que no sé en cuál universidad vinieron a reivindicar a las las mujeres que mataron por brujas o más bien que las condenaron, ¿no? Como diciendo, y yo dije, ay, o sea, sí, a lo mejor una persona puede llevar muchos años de muerte y sí, las memorias se limpian, se reivindican, se revisitan, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí me dio un poquillo como de miedo, como dije, ay, sí, la verdad es que es verdad que no está probado como que uno se muera y ya no pase nada más. No es seguro. Entonces, ahí sí tuve una pequeña, lo digo por eso que decías, que es verdad, ahí sí tal vez está lo de pido perdón, o cómo me muevo en un recuerdo de algo que los protagonistas sí mantuvieron bajo llave. Sigo sin saber, ¿eh? Después escribo otro libro. Silvia, en tu libro, que está en 3 partes diferentes, pero sin títulos, como vos decís, sin puntos ni comas, ¿por qué? Bueno, estos poemas, digamos, pensando en esto de hacer búsqueda en las propias situaciones, en lo que se vive en carne propia y dentro de todo este sistema que hemos llegado a caer y un poco ya estaba así establecido cómo funcionamos. Estos poemas son justo, ya los escribí viviendo en España
y después de atravesar una situación de regularizarme aquí y de dejar todo allá, entonces era un poco reconstruir, ubicar, intentar ser alguien en un país que todavía no conoces muy bien, una cultura que no sabes si estás formando parte, también cómo la cultura que traes en la espalda juega un papel muy importante y a veces te sentís más parte de aquí porque hay cosas que decís, sí, esto, no sé, cuando te encontrás con una ciudad que decís, tengo que quedarme aquí un tiempo más, a mí eso me pasó con Madrid, pero también se extraña casa muchísimo y hay momentos de sentirse muy perdida y momentos de sentirte muy encontrada. Y para mí no es nada nuevo escribir sin puntos ni comas, ¿verdad? Pero dentro de mi trabajo en poesía quería jugar con los ritmos sin señales y que también a la hora de encontrarse con el lector o la lectora tuviera su propio ritmo, aunque está un poco dibujado, porque claro, tenemos, ¿verdad? Espacios, distancias entre un poema y otro o entre los párrafos, que eso sugiere silencio, sugiere, ¿verdad? También visualmente están escritos los poemas que son completos y tenés que pasar la página para encontrarte con el otro. Era un poco jugando con el ritmo y con la búsqueda que se hace a la hora de escribir y buscar la palabra y cómo suena la palabra y después la otra, sin tanta indicación, para mí, de verdad, ni tampoco con un título que te diga, es esto lo que vas a ver aquí, vamos a ver con qué nos vamos a encontrar aquí, de adentro, ¿no? Sí, sin un principio y un fin. Quisiera hacer aquí un poco un paralelismo en este recorrido tuyo de ir incorporando una cultura o dejando otra o reconociéndote en vos misma, que me encanta cuando decís que a veces ni siquiera te reconoces, pero cómo en esa vivencia se va resignificando una serie de vivencias iniciales en el ir y venir de las dos culturas. Y en la novela de Catalina, conforme va contando ciertas vivencias, ahí mismo en la novela vas resignificando recuerdos y lo decís claramente, que no sabes realmente si fue así o estás descubriendo en ese momento cómo fue realmente y no como lo recordabas. Y nunca se sabrá, digamos, ¿no? Bueno, a veces sí se medio sabe, porque sí me ha pasado que de repente yo dije, no, yo tengo un recuerdo clarísimo de haber estado en tal, haber presenciado alguna cosa, y digamos, mi hermana, que es bastante mayor que yo, dice, no, pues sí, fue en tal época y no había ni nacido, yo, ay Dios, ¿verdad? Y entonces lo que pasa es que cuando a uno le cuentas, que eso es increíble, o sea, cuando los cuentos familiares, ya uno los imaginó, cuando se los contaron, entonces al final ya no sabe qué recuerda y qué imaginó, ¿verdad? Por un lado. O también lo otro que se sabe, y es que muchas veces recordamos las cosas desde ángulos visuales que no habríamos podido verlo, ¿no? Cuando yo tengo el recuerdo de yo sentada en la escuela, en primer grado, y a lo mejor veo la clase desde el ángulo que no la pude haber visto yo. Entonces sí, efectivamente, bueno, así y luego es. Lo otro, que eso sí lo pongo en el libro, es como también el estado de ánimo que uno recuerda las cosas. A lo mejor no es lo mismo si escribo la misma historia, si la hubiera escrito de un humor distinto o en otro marco de acontecimientos de mi vida, a lo mejor hubiera tenido otro tono, ¿no? Otra manera de... No, es terrible. Eso es un poco inquietante. Sí, pero es que así es, sin duda, digamos, dentro de mi práctica de la psicología, y se refiere a los recuerdos infantiles, que son mitad realidad, mitad fantasía, pero ya ni siquiera lo podemos circunscribir al niño. O sea, aún nuestros recuerdos son lo que vivimos y lo que quisimos ver, ¿verdad? O cómo lo vimos de acuerdo con las herramientas de ese momento. En algún momento que hablaba con Carlos Francisco, que me decía que no había sucumbido a la tentación de reescribir ciertos
ensayos, ciertas cosas, ¿verdad? Que fue como las vivió en aquel momento y que algunos sí los reelaboró porque sí había que incorporar todo el conocimiento, digamos, y la experiencia actual. Entonces, perdón, es tan interesante eso de ir reelaborando durante la novela y poder el lector ver cómo se van desarrollando esos recuerdos y esas vivencias con el humor que te caracteriza, porque es realmente fascinante cómo contar las cosas y cómo decís verdades lapidantes de una manera muy humorística, digamos. No, me gustaría que... No, ahí no había preguntas. no hay preguntas, estamos conversando. Sin embargo. Con Catalina, con Catalina hemos tenido 2 oportunidades de hacer alguna tertulia y se mezcla mucha parte del psicoanálisis, del ser mujer, de la madre, como siendo de un pueblo con los prejuicios que hablábamos ahora de los que tenemos o crecimos en el catolicismo, y cómo toma una actitud de valentía y reivindica también su posición. ¿La madre o yo? La madre. Ah, exactamente. Sí. Por eso decía que exactamente, es algo escrito, no es un yo acuso, es casi, más bien es yo, exacto. Incluso tal vez queriendo dar una salvación que en realidad la persona no tuvo, ¿no? Sí. Porque uno escribe un poco también para eso, a lo mejor, ¿no? Sí. Hay algo que sana, ¿no? Hay algo que se salva, que se sana, que se cura. O, no sé también si en la memoria de recordar o de traer a la palabra es eso, recordando ciertos momentos, episodios, incluso a través del cuerpo, no solamente de lo vivido como momento, situación, sino también lo que sintió el cuerpo en ese momento o cómo está el cuerpo ahora después de haber pasados cierta situación. La memoria a veces te juega, es maravilloso poder recordar y tener ese bagaje atrás, pero también a veces es doloroso recordar o depende cómo estás en el momento que haces el recuerdo, que evocas todo esto, te tiñe también un poco el material que estás trayendo, ¿no? Totalmente. Y así se ve, digamos, en la parte final de tu poemario, ese reconocimiento, digamos, en el momento que estás. Silvia ha preparado para poder declamar uno de sus poemas. Un poquito. ¿Sí? Qué bien. Con fondo musical. José me va a ayudar a poner unos audios así que van a una música hecha por Gordon Whitman, un músico pianista, que generosamente aportó las notas. Y voy a leer 3 poemas, como les decía, son páginas sin numerar, son poemas sin títulos y tal, entonces van a tener cierta continuidad y cuando quieras. Me seguís atando y yo con este deseo de soltar hilos, dejar libre la herida. Mi almohada ya no me abraza. Sigo en el ejercicio de olvidar tu nombre. Mis ojos te siguen trayendo a parques, bares y esquinas. Mi piel sigue recreando tu mano en mi mano, boca, sexo y espalda. Desde hace días habito el hundimiento del colchón, la incomodidad
de no palpar tu piel. Extraño tu voz rebotando en las paredes y la ausencia justa de palabras. Observarnos como dos animales a gusto, sin más necesidad que la de perder el tiempo. Sigo en el ejercicio de olvidar tu nombre, pero la piel es piel y no deja de pensarte. Qué bueno. Qué bueno. A veces me gustaría comer tu infierno con un beso y decirle a los demonios que dejen de roerte los pies. Otras veces quiero hundir la cabeza en el pozo y dejarme ahí, sin luz ni silencio. A veces me gustaría decirle a la del espejo que deje de mirar desde ese lugar protegido. A veces me gustaría decirte que todo va a estar bien y creerlo, igual que creí en la caricia antes de dormir, en la casa, en el patio, en la misa y en las vacaciones. Y este es uno de esos poemas introductorios. Este no tiene música, así. Muchas gracias. Gracias. Como decía Eugenia, está dividido en 3 partes. Yo vengo realmente del teatro, yo estudié actuación y un poco lo dividí en 3 partes, y aunque no tenga título, sí tiene algunos poemas introductorios a eso que se pasa después. Y este es uno de en la introducción de la última parte, un poema cortito. De pronto soy una desconocida que me gusta más que la anterior. La abrazo, sabiendo que mañana será otra, una sabia sin certeza alguna, ajena y libre. Aprovecho esa última palabra de libre para recalcar y que se rece entonces, Catalina, con el énfasis que haces en la libertad que encontraste al escribir este libro, tu historia. Sí, es verdad, pero vuelvo a decirte que creo que nunca he estado tan consciente de que hay esa libertad, lo cual a lo mejor es una gran muestra de libertad, digamos, ¿no? Y creo, sí me he dado cuenta de eso, que sí, al menos este libro sí lo escribí. Yo pensaba que era un escrito como muy íntimo, que iba a quedar como en un... No, pasó todo lo contrario ya. Yo pensé que iba a ser más eso, el libro personal, como para no, incluso que le iba a interesar tal vez más como un círculo cercano. De hecho, la verdad que si los que lo han leído vieron ya que está dirigido a las lectoras, porque yo lo escribí pensando en 5 amigas. Yo pensé que este era el libro ese de leer entre amigas. Y eso es lo que sí puedo decir, ¿no? Que en esa medida lo hice con libertad, digamos, y sin miedo. O sea, yo abrí la puerta, ¿no? Y me puse a escribir, y sí, no me he dado cuenta que, digamos, o sí, llegué hasta la gran intimidad que llegué, y no había pensado que iba a terminar leyéndose tanto, digamos. Sí, porque ya no remite solo a tu ciudad, que creímos, ni siquiera a Costa Rica. Sí, no. Ya lo habíamos hablado de Sí. que es una historia que le puede pasar a cualquier mujer, a cualquier familia, en cualquier parte del mundo, porque refiere mucho a darles un aplauso. Ya terminamos, ¿no? A estas 2 mujeres atrevidas, aunque no se den cuenta. Y me encantaría abrir el espacio de preguntas, no solo a ellas, sino a cualquiera de los escritores que han presentado aquí el día de hoy. Todo quedó muy claro.
Sí, Carolina. Gracias por tan bonitas participaciones. Para Silvia, yo siempre me pregunto cuando leo tus poemarios, ¿qué de lo que escribes es tuyo y qué es de lo que ves? Es como, para mí es como un viaje y a veces digo, wow, qué montón vive Silvia. Yo creo que es mejor la vida que la gente cree que una tiene que la que una tiene, realmente. ¿Qué tanto escribo de lo que yo vivo y de lo que veo? Creo que no sabría decir cómo se divide una o cómo se separa una cosa de la otra. Tengo un maestro que dice que todo lo que uno imagina es real también. Entonces, además, si ejercemos la imaginación, podemos vivir tantas cosas. O sea, cuando leemos también, porque nos provoca imaginar, podemos un poco intuir lo que es vivir tal cosa, ¿no? Yo principalmente me alimento de lo que me pasa en primera persona, y eso que me pasa en primera persona también creo que es mucho el ejercicio de observación. Es algo que me gusta practicar. También como actriz, creo que nos ocupa el ser humano y todos sus cuestiones y todo lo que pasa afuera en la calle. Cuando ves a unas amigas hablando, a una pareja discutiendo, es tan placentero mirar y guardar esa información, o ver, a veces hay gestos en la cara, una mirada que te hace alguien que uno dice, y después sale según el material que estés trabajando por ahí. Yo creo que se nutre mucho de las dos. Gracias. Sí. Bueno, yo quería preguntarle a Catalina, pero también a Carlos Francisco, que no sé si todavía está por acá, sí. Bueno, que nos explicó un poco lo que pasaba con el arte, digamos, pictórico costarricense, que escribía como hacia adentro. Quería preguntar sobre la literatura. No he leído Una mujer insignificante, pero leí Largo Domingo Cubano y también Maybe Managua. Entonces, que tiene sí unas referencias como a escenarios, ¿verdad?, donde ocurre, que es en América Latina y que es en Costa Rica, pero luego se va para Nicaragua. Entonces quería preguntarles eso, si en el campo de la literatura pasa parecido con el arte pictórico, que estamos escribiendo hacia adentro sobre nosotros mismos. Me da la impresión que no, pero quisiera preguntarle a alguien que escribe y a alguien que analiza el arte costarricense, si en la literatura tenemos aspiraciones más universales a contar historias. Obviamente todas las historias pueden, no es obvio, la verdad, pero bueno, esta historia, La mujer es significante, como ya dijo Eugenia, puede estar en otras realidades que no son de Costa Rica, pero quisiera como conocer un poco eso. ¿Qué opinas? Si escribes para como muy autorreferentes sobre Costa Rica, o si son historias más universales que están más ancladas también a la literatura globalmente. Y Carlos Francisco, ¿qué piensas sobre eso? Gracias. Yo primero, bueno, no, ya, La mujer insignificante, esto se oye, sí. Sucede todo en Cartago. Ya, finalmente volví a mis raíces. Entonces, no sé si aquí todo el mundo sabe lo que es Cartago, pero es la provincia así, toda tradicional de Costa Rica. Entonces ya me saqué el clavo, digamos. Y entonces sucede en Cartago, y yo soy incapaz de inventar nada. O sea, hay gente que me dice, ¿y ahora por qué no escribe? Digamos, dentro del mismo libro hay un personaje, por ejemplo, que es francés. Dice, ¿por qué no escribe la historia vista desde el otro personaje? Porque no tengo ni idea de cómo era ser adolescente en Francia en 1950. O sea, yo sí que yo escribo casi solo de lo que conozco, ¿sí? Así, digamos, yo voy a hacer como una abstracción de, bueno, en un país latinoamericano, ¿verdad? O en eso yo no lo sé hacer. Sí, en mi caso es así.
En el caso de las artes plásticas, a ver, eso es un poquito diferente. Sí hubo un fenómeno que se produjo hacia el final del siglo XX, básicamente con lo que yo llamo la generación Bocaracá en el libro, que se abrió mucho más a corrientes internacionales y de hecho ha tenido una mayor presencia internacional, aparte de artistas costarricenses que han tenido presencia y éxito en otros países del mundo. Sin embargo, yo diría que el carácter general del arte costarricense hasta el día de hoy sigue siendo muy, muy introspectivo. O bueno, no sé si decir narcisista, ¿verdad? Hasta cierto punto en relación con el país. En la literatura me parece que es diferente y de hecho las dos novelas, tanto la de Andrea como la de José, que comentamos antes, pues en realidad son novelas que, a pesar de que la de Andrea me aclaró que yo no lo tenía tan claro, que fue escrita en Costa Rica, pudieron haber sido ubicadas y de hecho si uno las lee, las puede... La de Andrea la puede ubicar en cualquier lugar del mundo, es un universo bastante imaginario, y la de José claramente está ubicada en Europa y en Irán. Entonces yo creo que por lo menos en las obras de estos autores, para no hablar de los poemas, que igual, ¿verdad?, de Silvia pueden ser de cualquier parte, en literatura ganó Ricardo Fernández Guardia. Esto me lo van a entender los costarricenses. Hubo una gran polémica en Costa Rica en realidad a fines del siglo XIX, entre Carlos Gallini y Ricardo Fernández Guardia, en donde Ricardo Fernández Guardia defendía una literatura cosmopolita y Carlos Gallini una literatura más nacionalista. En aquel momento la batalla la ganó Gallini, pero yo creo que al final de cuentas, 100 años después, la terminó ganando Ricardo Fernández Guardia. Allá. No, la señora. Bueno, yo quiero hacer un comentario porque me leí el libro de Catalina y confieso que me lo leí en una tarde de principio a fin, porque se lee muy bien y es verdad. Por una parte, quería preguntarte por qué, es decir, escribes para mujeres, porque en realidad yo creo que la historia interesa también a los hombres. No sé, de alguna manera sí que me sentí muy interpelada como mujer. Quiero decir que sí, tu escritura es como escribir para mujeres. Y por otra parte, respecto a lo que se ha dicho anteriormente, yo sí que reconocí perfectamente, es que yo soy Cartaga también, y reconocí perfectamente la cosa, pero creo, por una parte, que eso lo podía yo reconocer porque yo era costarricense y cartaginesa, pero creo que es una novela que se puede leer en clave latinoamericana, por ejemplo, no creo que europea, ¿no? Se entiende perfectamente ambientes, formas de hablar, es decir, que cualquiera que sepa que eso no es Costa Rica puede imaginar cualquier lugar de América Latina. No la siento en ese sentido una cosa como restringida a Costa Rica que no se puede leer si uno no es costarricense. Creo que la temática, como se trata el tema de la mujer, bueno, todo lo que tratas ahí, es decir, se podría pensar en muchos países de América Latina, es decir, y por eso creo que tiene una lectura muy universal en realidad. Y desde España, por ejemplo, que interesa tanto lo que pasa en América Latina, es una novela perfectamente entendible, sin necesidad de que nadie sepa que es Cartago. Yo lo leía porque sabía lo que era Cartago, pero que es indiferente, ¿no? Y lo de la literatura, fíjate, quería recomendar el libro, tengo 3 hijos varones, y digo, ¿les interesará este libro? Porque verdaderamente está escrito como para mujeres. Eso era un poco mi cuestión, seguramente esa era tu intención, si tú lo dices, que lo escribiste para 5 amigas, ¿no? Sí. Exacto. Sí. Escribí para 5 amigas, a las 5 le encantó, o sea, ese libro es un éxito rotundo. Sí, fue una de mis primeras sorpresas. O sea, cuando uno de mis primeros lectores fue un abogado de 70 años y me dijo, me puse a llorar al final y yo, ya está. Sí, entonces, la verdad que sí pensaba que era más escrito como para mujeres. Digamos, la respuesta se podría llegar a ser muy larga, así que para ver cómo la hago muy corta. El libro alude un poco, hay una parte que dice, y la historia se volvió ese rollo sin fin que son las historias cuando las contamos las mujeres. Es que yo llegaba a la conclusión de que no contamos igual. Las mujeres las historias no tienen fin. Ay, bueno, no, como que se acabó, esto sigue. Y cómo no, ya discutimos, ya definimos. Nada, se sienta ahí, vamos a seguir hablando. O sea, las historias para las mujeres no tienen fin. Y yo he llegado a pensar que hay una visión más
no sé si decir masculina, ¿no? De la historia que esa que se pasa algo al héroe, resuelve el problema y se casa con la princesa. Mientras que la princesa que se quedó ahí encerrada en palacio, la historia es otra y continuará. Entonces hubo algo, y de hecho lo menciono en el libro, igual que Cervantes dice, ¿verdad? El desocupado lector, y yo el desocupado lector, entonces me dije, ahora es que yo quiero encontrar a la desocupada lectora, y la he encontrado. Sí. Sí, ¿qué tal? Una pregunta que medio acaba de contestar Catalina ahí. En el proceso creativo, ¿qué tan presente tienen ustedes al público meta? O sea, considerando especialmente lo que decía Carlos Francisco sobre el arte costarricense, por ejemplo, que es más hacia el interior, pero que luego, qué sé yo, se vuelve más cosmopolita. ¿Qué tan conscientes están ustedes a la hora de escribir? José, responde. Variemos. Bueno, yo personalmente, y voy a caer bien mal diciéndolo, no lo tengo muy en cuenta. La verdad, quiero sacar lo que tengo en este momento dentro de mí, y quien conectará, conectará, y quien no conectará, no conectará. Igual hay libros que, por ejemplo, yo personalmente los leo ahora, los leí hace 20 años, y hace 20 años no era el momento de leerlos, y ahora lo es. Entonces creo que siempre estar pensando en el público meta es muy limitante. Sé que hay escritores que lo hacen, pero personalmente, si yo comienzo a pensar en el público meta, se me hace un corocho mental y esto no arranca. Entonces, personalmente, yo prefiero como transmitir, y que le llegará a quien le tendrá que llegar. Y creo que eso pasa a nivel general en la literatura, en los poemas, en el cine, en el teatro, en cualquier obra de arte. Siempre hay un factor, obviamente, de comunicación, porque nos queremos dar a entender, pero no, yo personalmente no pienso más que en mí. Bueno, mencionaste en algún momento que era la Trinidad, pero el lector como personaje universal, digamos, no un público meta, sino el lector como el gestor de la literatura. Es que en ese caso, por ejemplo, el lector sí, porque cada lector es diferente, entonces es su contribución al fenómeno que llamamos literatura, porque para mí es un fenómeno que pasa, un fenómeno social. Entonces creo que también ese lector está bueno darle la capacidad y el espacio para que pueda imaginar y crear. Volvemos a lo mismo, a su imagen y semejanza, ser Dios por un día, ser un Dios por esa página, de crear como yo me lo puedo imaginar. Entonces también como crear para un cierto tipo de público me parece que es como ponerle como una cajita de que ahí no se puede salir. Entonces creo que sí es importante como dejar ese espacio de creatividad también para el lector, sea el lector que sea. Ya, perdón. Bueno, no hay mucho más que agregar porque estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho, pero tal vez para agregar una idea propia es que yo escribo porque me encanta hacerlo, y si no lo disfruto, yo escribo el libro que no lo he encontrado, ¿verdad? O por lo menos lo intento, y que me encantaría leer. Yo escribo para que lo que quede después de ese ejercicio me guste a mí. Y no siempre sucede. Realmente, de hecho, uno cree que sí, después dice, ay Dios, ¿qué es esto? No me gustó, pero realmente yo escribo para disfrutar lo que estoy haciendo y para resolver ciertas cosas que quiero tener algo resueltas o un poco resueltas. Pero sobre todo y siempre escribo para disfrutar yo. Si alguien me acompaña en ese disfrute, he ganado muchísimo, muchísimo, aunque sea una sola persona. Bueno, yo con esto creo que damos por finalizada la actividad de hoy. En realidad creo que ha sido maravillosa. Agradecer a Carlos Francisco, a Eugenia, a Andrea, a José, a Catalina, a Silvia. En realidad, por la participación del día de hoy, creo que ha sido... hemos aprendido muchísimo sobre los libros, sobre esa capacidad creativa, sobre cómo el origen, la parte que Carlos Francisco nos explicaba sobre el arte costarricense, que todos de una u otra manera lo hemos ido estudiando, pero
Creo que es interesante verlo desde esa parte crítica y en general a cada uno de ustedes por habernos acompañado hoy. Para la embajada, para todos los colegas que están acá, realmente es muy importante poder difundir un poco sobre la cultura, en este caso la literatura costarricense. Eugenia, que nos ha ayudado también hoy a visibilizar cada una de estas obras, en realidad es muy importante. Muchísimas gracias a ustedes, los que viven en España, los que viven en Madrid, quienes vinieron de Costa Rica. Creo que este es un año más que tenemos la oportunidad de escuchar a nuestros escritores, a nuestras escritoras, sobre cómo llegan a generar esas obras. Muchas veces leemos libros que nos maravillan, libros que nos sorprenden, libros que al final decimos, ¿cómo fue que dijiste vos? Que termina, bueno, me sacaste de... Y en realidad no sabemos qué hay detrás. Hoy hemos tenido la oportunidad de ver cuál fue ese proceso creativo, de dónde sale el origen de esas obras, y entonces cuando las leamos, cada uno de estos 5 libros, podremos saber un poquito más de cómo nacieron a la vida, porque en realidad estas obras lo que hacen es nacer a una vida y generarnos a nosotros todo lo que cada uno como lectores podemos imaginar, podemos sentir, que es lo que uno vive cada vez que lee un libro. Así es que muchísimas gracias. Un aplauso para estas 6 maravillosas personas que nos acompañan hoy. Y para mis colegas de la embajada que trabajaron mucho para que esto fuera el éxito que es hoy. Muchas gracias.